grabar. Bueno, comentaros, como siempre hacemos, vamos a grabar la webinar de hoy para que esté disponible tanto para los alumnos de la Escuela Internacional de Posgrado, que asistirán también a la webinar de hoy, como para aquellas asistentes externos a la escuela que pues quieran saber a qué nos dedicamos, qué hacemos y bueno, qué tipo de clases son las que impartimos. Yo soy Javier Ariza, soy ingeniero industrial y el director académico del área de edificación y energías renovables, donde tenemos dos másteres actualmente, como son el máster BIM, muy centrado en el cálculo modelado y diseño de instalaciones en la edificación, y por otro lado también tenemos un máster en energías renovables y eficiencia energética. Hoy vamos a hablar de un tema que está de actualidad. Vamos a hablar de metodología BIM, pero en concreto nos vamos a centrar en el plan de ejecución BIM, también conocido como BEP. Y para ello pues contamos con uno de nuestros docentes, experto en la materia. Él es José Javier Ortiz, él es director de proyectos en ENERTEC, que es una empresa que, desarrolla su actividad principal en la industria aeronáutica y que lleva trabajando bajo esta metodología durante mucho tiempo. Es un muy buen conocedor de la metodología BIM. Él, como experto, pues nos va a hablar bien sobre cómo se desarrolla un BEP. Creo que también tienes preparado algún ejemplo, ¿no? Algún caso práctico. De todas formas, él, a través de la clase de hoy, pues nos irá ilustrando mejor sobre el tema. Y bueno, comentaros a todos que si en cualquier momento tenéis alguna duda, alguna consulta que queráis formularle al experto, pues tenéis un icono aquí justo en la pantalla para alzar la mano y en ese momento pues os daremos paso para que podáis formular dicha pregunta. No obstante, al final de la webinar, pues también dejaremos un turno para consultas y bueno, pues todo aquel que tenga alguna duda sobre lo que hayamos visto, pues podrá formular su pregunta. Si te parece, José, no sé si tienes alguna presentación que quieras compartir con nosotros. Sí. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Perfecto. A ver si me confirmáis. Si se ve la pantalla. Perfecto, ¿sí se ve? Muy bien, pues nada, comienzo ya con la presentación un poquito del tema del webinario de hoy. Un poquito la idea era tratar un tema relacionado con la metodología BIM. Ya habíamos hecho algún webinario anterior en relación con la aplicación de la ISO 19650, en algún caso concreto. Me refiero a partes de esa normativa, no toda en global. Sobre todo partes que son partes de aplicación en la realidad de los proyectos profesionales, cuando lo hacemos en nuestra empresa y para clientes reales, pero también que tienen mucha relación con la metodología BIM que estamos impartiendo en el máster, ¿no? Intentamos siempre en el máster imitar la realidad de los proyectos, ¿no? Para que los alumnos salgan con una idea muy real de lo que se hace en la calle, ¿no? Pues el caso de la temática de hoy es el BEP. Es un tema muy importante dentro de la metodología BIM. De hecho, es uno de los documentos más importantes que se pueden realizar, aparte ya de los modelos que se desarrollan, ¿no? Los modelos tridimensionales que se desarrollan con toda la información del proyecto. El BEP es el documento principal de planificación, ¿no? Y lo vamos a ver hoy porque tiene sus particularidades en relación a los contenidos que crean cierta confusión en determinados casos, y vamos a intentar hoy dar una pincelada viendo casos reales de referencias normativas, tanto nacionales como internacionales, referencias para hacer ese BEP, ¿no? Y luego comentaré al final algunos casos particulares a los que yo me he enfrentado en mi empresa, ¿no? Haciendo proyectos reales, ¿no? Y os comentaré ciertas particularidades de esos casos reales para que tengáis una idea un poquito de por dónde se mueve el tema este en la calle, ¿no? En la realidad. Vale, pues para empezar he dividido la presentación en 3 puntos principales, que es un poco repasito y daros un poco el recordatorio de qué es el BEP y qué es el BIM, ¿no?
para aquellos que no estén familiarizados del todo. Luego os presentaré referencias nacionales e internacionales para el desarrollo de este documento. Comentaremos ciertos conceptos básicos en relación al BIM y sobre todo relacionados con el BEP, para que tengáis cierto conocimiento y os familiaricéis con esta jerga, ¿no? La jerga BIM, ¿no? Que usan muchísimos acrónimos para definir determinadas partes de esta estandarización de estos documentos. Y por último, comentaré algunos casos reales a los que yo me he enfrentado en distintos proyectos. Voy a acotar desde 2017, que es cuando yo empiezo a trabajar más seriamente con BIM, porque yo llevo con BIM desde 2012, pero durante los primeros años en los que internacionalmente se empezó a trabajar con las herramientas de Autodesk, principalmente, o Bentley, Archicad, todas las principales de modelado, se trataba la metodología de un punto de vista más práctico, ¿no? Como herramientas de modelado para gestionar los documentos del proyecto. Luego se empezó a aplicar esa teorización, que también referiremos aquí, que algunas universidades y algunos organismos de estandarización empezó a desarrollar, y ya se teorizó sobre la metodología y se han llegado a una serie de hitos, ¿no? de elementos fundamentales que son los que hay que desarrollar en la metodología BIM en cualquier proyecto, ¿no? Vale, comentaré un poco los casos particulares a los que yo me he enfrentado y las particularidades, las peculiaridades que tiene cada uno de ellos. Vale, bueno, recordamos qué es el BIM, ¿no? Para el que no lo sepa. El BIM es una metodología de trabajo para desarrollo de proyectos AEC. Cuando decimos AEC viene del acrónimo inglés de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, ¿no? Architecture, Engineering and Construction, AEC. Basada en la elaboración de modelos tridimensionales informados. Remarco informados porque no se trata aquí de hacer un edificio muy bonito tridimensionalmente, que también, que es importante, ¿no? Que geométricamente esté bien definido, sino que también el BIM implica que cada uno de esos elementos tenga información técnica asociada. Y eso lo tiene que permitir la estructura de datos de los modelos que estamos creando, de las herramientas de software que se usan para esos modelos. O sea, toda la metodología, la forma de trabajar, las herramientas que se usan, todo condiciona que los modelos que estamos desarrollando tengan esa información que es necesaria para definir el proyecto perfectamente en un modelo virtual, tridimensional, donde se incorpora toda esa información técnica, ¿no? Esa es la base del BIM, es la base, pero no es lo único. Lo único sería hablar de la metodología, no del modelado tridimensional, ¿vale? Eso que quede claro. Vale, y el fundamento metodológico, uno de ellos, ¿no? Para mí uno de los más importantes, y es lo que hay que tener claro desde el principio, es que cuando creamos un modelo intentamos que sea un modelo único, ¿vale? O entiéndase, varios modelos de distintas partes relacionados entre sí para crear un modelo general único. Digo único porque la información no debería estar duplicada en distintas partes para referirse a lo mismo. Entonces debe estar siempre solo esa información en una parte, en un modelo. Y podemos interrelacionar distintos modelos. Por ejemplo, un edificio tiene su parte arquitectónica, su parte estructural, su parte de instalaciones. Todos ellos se fusionarán en un modelo federado global que va a ser único. La información irá en cada uno de los modelos de cada disciplina, pero solo estará en ese modelo, esa información. Entonces, este es el fundamento y esto va a condicionar mucho cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre unas determinadas herramientas que son capaces de relacionarse entre sí por el método que sea, ya sea por la propia herramienta del software o usando otra herramienta intermedia que nos ayude a traspasar la información de un lado a otro. Pero es muy importante que no dupliquemos nunca la información. Entonces nos garantizará que la información, allá donde esté mal o esté bien, esperemos que esté bien, sea única y al menos no habrá error de incoherencia entre un lugar y otro donde esa misma información sea duplicada, ¿no? Eso es muy importante, ¿vale?
Y entonces el planteamiento que hagamos de la metodología BIM para cualquier proyecto debería ir en esa línea. Debería ir en la línea de que hagamos una planificación, y aquí entra el BEP, porque es donde se plasma, hagamos una planificación de cómo va a estar la información y dónde, y cómo se va a plasmar y cómo se va a interrelacionar, ¿no? Y ese es el objetivo principal del BEP, ¿no? Aparte de otros que vamos a ver. Vale, pues se dispone la mayor cantidad de información, efectivamente. No se trata solo de modelar y hacerlo bonito, ¿no? Se trata de intentar, de verdad, intentar incorporar información técnica al modelo de la forma que sea. Y aquí va a haber muchas diferencias entre unos clientes y otros, entre unos países y otros, entre la aplicación de unos estándares y otros. Ya veréis, bueno, ya veréis cuando os enfrentéis, porque esto no lo vamos a ver hoy, obviamente, pero ya veréis cuando os enfrentéis a la elaboración de un BEP lo complicado que puede ser si no tenéis cierta experiencia y si no tenéis claro qué estándar escoger o qué forma de trabajar. Vale, y el BIM, bueno, siguiendo con la definición del BIM, otro aspecto importante es que el BIM se pretende que sea una metodología para todo el ciclo de vida del proyecto, no solo la fase típica de diseño, de ingeniería, que es la que yo estoy más involucrado en mi trabajo, sino que abarca todas las fases del proyecto, desde planificación inicial, que lo podría hacer un estudio de arquitectura trabajando para un ayuntamiento en planificación urbanística, hasta la definición de determinados proyectos en determinados lugares de esa ciudad, que ya serían un poco proyectos normales de edificación o de infraestructura. Y esa información que se ha definido tanto en planificación como en diseño, mantener esa información que permanezca en los modelos para que luego se pueda traspasar a la fase de construcción, optimizando mucho el coste de la construcción, evitando errores, evitando incoherencias, evitando retrabajos, y luego posteriormente que sea también de utilidad para la operación y el mantenimiento, generando soluciones más sostenibles, que ahorran más energía, porque toda la información y todos los elementos de la construcción están muy bien identificados y muy bien clasificados dentro de ese modelo. Vale, pues esto sería un poco el recordatorio de qué es la metodología BIM. La metodología BIM, aparte de todo esto, es la forma en que vamos a trabajar para desarrollar esto que acabo de decir. El BEP, pues el BEP es el documento donde se plasma la planificación de esta metodología y va a tener distintos apartados, como ahora veremos, que se supone que van a abarcar todos o casi todos los aspectos del proyecto en BIM. Y es un documento que tiene pues determinadas utilidades o diferentes objetivos, o ¿cómo decirlo? Va a cumplir una función principal en determinados aspectos, depende del contrato. Por ejemplo, si hablamos de una licitación pública, se considera el BEP como un documento precontractual y postcontractual, que por supuesto en el ámbito privado se puede interpretar de la misma manera, pero obviamente habría un poquito más de flexibilidad porque quedaría un poco entre la negociación entre ambas partes, ¿no? Siendo el contrato privado. Pero si hablamos de licitación pública, cuando implementamos BIM en una licitación pública, en una obra pública, es muy importante tener un documento precontractual donde todo esto quede fijado. Porque todo esto que se va a hablar de la metodología va a tener mucha implicación en la calidad del proyecto, por un lado, de cara al cliente, y por otro lado también puede tener mucha repercusión en los costes de elaboración del proyecto si hablamos desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? En un proyecto de diseño. Es decir, que cada uno de los aspectos de la metodología va a tener asociados unos recursos, unas herramientas, unas horas de trabajo, que es muy importante definir porque si no se define bien, puede acarrear problemas, ¿no? Luego, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista técnico. ¿Vale? Entonces, el BEP tiene esa faceta, una faceta de planificación, de un documento de planificación donde se incorpora información para informar al cliente de cómo se van a hacer las cosas, pero también tiene un componente legal, que es un documento contractual, ¿no? Se elabora antes, se presenta al cliente en una licitación pública, por ejemplo, eso queda fijado como oferta licitadora en la parte BIM y luego se particularizan cosas que no se han detallado antes de la licitación porque no es necesario, son cosas muy específicas del proyecto y ya se haría la parte post
BEP, ¿no? Postcontractual, que es donde vamos allá a detallar cosas muy, muy concretas que no contradicen nada las primeras condiciones del contrato, ¿no? Pero que no se han definido hasta ese momento. Vale, pues aquí lo voy explicando también. Y en relación con esto que estaba comentando, el BEP, el documento, tiene estas dos partes, ¿no? Una parte que es relacionada más con la calidad y con el costo de los recursos, donde normalmente cuando vamos hacia un contrato de cualquier tipo, el cliente lo que va a pedir es que el proyecto que le vendan sea un proyecto de calidad, ¿no? Entonces, para asegurarse de que ese proyecto tenga calidad, o digamos que se solicita o se requiere que en el contrato, en los documentos del contrato, y el BEP es uno de ellos, se detallen una serie de cosas. Por ejemplo, recursos humanos, ¿no? ¿Cuánta gente va a estar desarrollando la metodología BIM en este proyecto? ¿Qué roles van a desempeñar? ¿Cuántos entregables vas a generar? ¿Cuántos modelos? ¿Con qué software lo vas a hacer? Todo esto se encuentra detallado en el BEP con el objeto de que el cliente se asegure de que el licitador o de que la persona que oferta esté poniendo recursos para generar un proyecto de calidad. Y esta, digamos que es una parte del BEP. Es importante hasta cierto punto. Por ejemplo, en el máster, cuando estamos haciendo los trabajos final de máster, yo soy tutor de trabajo final de máster, esta parte contractual sobre recursos humanos, sobre la calidad de ciertos proyectos, pues tiene menos importancia porque estamos haciendo una simulación de un proyecto y lo importante en esa simulación son otras cosas, ¿no? No son precisamente que nos inventemos que hay mucha gente trabajando, pues en realidad está el alumno trabajando en su trabajo final de máster y no tiene tanta importancia esa parte del BEP. Pero hay otras partes del BEP que sí, que tienen relación directa con cómo se están haciendo las cosas en el proyecto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de modelado, desde el punto de vista de la información, y esas son las partes que vamos a detallar más, por ejemplo, en el trabajo final de máster. Y en la calle, cuando hacemos un BEP profesional, pues sería la parte más que queda más, hay una parte que sí se hace precontractual, pero sería la parte más que queda postcontractual. Es decir, una vez que se le ha garantizado al cliente ciertas condiciones en las que se va a desarrollar el trabajo, que cumple las condiciones del contrato, luego posteriormente ya se le dice explícitamente, con más concreción, es, vale, pues yo te voy a hacer esta instalación, te la voy a hacer en este software, te voy a generar este modelo, te voy a parametrizar con estos datos, te voy a incorporar toda esta información y toda esa información ya se detalla más adelante en el post-PEP, ¿no? que diríamos. Luego, algo importante, porque tengáis, que os suene y que tengáis el conocimiento de tanto acrónimo y tantas siglas que están relacionadas con este mundillo. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, pues son más dados a estandarizarlo todo mucho más, ¿no? Entonces, bueno, veréis que os podréis encontrar, si accedéis a información relacionada con guías o plantillas de elaboración del BEP de organismos ingleses o americanos, veréis que el BEP usan el mismo acrónimo, ¿no? BEP, BIM Execution Plan. Nosotros a veces en español ponemos PEP, al revés, ¿no? Plan de ejecución BIM. Pero bueno, el BEP, las siglas BEP las entendemos todos, ¿no? Luego podréis encontrar acrónimos como MBS, MIDP, TIDP. Estos son acrónimos más anglosajones y son básicamente informaciones añadidas al BEP, ¿no? Entendido el BEP en un estándar un poquito más anglosajón, americano, inglés. Entonces, pues MBS, por ejemplo, puede ser el Model Breakdown Structure, que es cómo vamos a dividir un determinado modelo, eso que decía al principio de la presentación. El modelo debe ser único, pero entendiéndose único como que la información no esté duplicada, está en un sitio solo, ¿no? Entonces, ese único modelo federado que lo ocupa todo está formado por partes, ¿no? Y esas partes son las que se detallan explícitamente en el anexo, se puede considerar un anexo, así lo consideramos los españoles. Ahora os mostraré la plantilla del BEP del Ministerio aquí en España, del Ministerio de Fomento, creo. Ahora lo veremos. Es el anejo del desglose de modelos, ¿no? El Model Breakdown Structure. Aquí simplemente lo que hacemos es
Tenemos un proyecto de edificación muy grande, imaginaos que es muy grande, tan grande que tenemos que partir el edificio en varias partes. Pues el model breakdown sería normalmente una lista, una tabla, donde se dice, bueno, pues el edificio lo vamos a dividir por grupos de plantas, ¿no? Cada 5 plantas es un modelo. Y claro, si lo hago todo en un modelo, el modelo se hace muy grande, tan grande que no lo puedo manejar con el software. Entonces hay que partirlo. Pues el Model Breakdown Structure es un anejo al BEP que te dice, vamos a poner el edificio dividido en grupos de 5 plantas, cada grupo de 5 plantas, empezando desde planta baja hasta la última, va a ser un modelo y se va a llamar de determinada manera que lo identifica. Y estos modelos de grupos de plantas se van a unificar en un modelo general que las agrupa todas para formar el edificio completo. Y a su vez la estructura, que sí tiene menos información y sí puede generarse solo en un modelo único, pues el Model Breakdown dirá que solo hay un modelo de estructura, por ejemplo, y luego las instalaciones, que también tienen mucho contenido, mucha información, pues se van a volver a dividir en 5. Bueno, toda esa estructura de modelos es la que se detallaría en el Model Breakdown. ¿Vale? El MIDP, si lo veis en algún estándar anglosajón, es el Master Information Delivery Plan, se llama, ¿no? Que no es básicamente, y ahora lo veremos en la versión española, nosotros simplemente lo tratamos como un anexo al BEP y le decimos que es pues, el listado de entregables y sus características. El MIDP, pues eso, trata de establecer cuántos entregables tiene el proyecto y qué información se va a incorporar a cada uno de esos entregables, ¿no? Y el TIDP, pues es el Task Information Delivery Plan, que viene a complementar el MIDP, pues indicando qué tipo de tareas se realizan para desarrollar cada uno de los modelos, que son los entregables que están definidos en el Delivery Plan. Bueno, que sepáis que dependiendo de dónde miréis la normativa o la estandarización, en qué país, os vais a encontrar una serie de acrónimos y documentos que no es más que, pues eso, una forma de llamar a las cosas, pero al final en casi todos lados la gente encargada del BIM ya estamos acostumbrados a pedir lo mismo siempre, ¿no? ¿Vale? Como ejemplo español, ahora lo veremos, pues no sería más que un BEP, un documento BEP, en la versión de la plantilla del ministerio es .bin, sería un documento BEP y sus anejos. Y en todos los anejos, cada uno llamado de su forma, pues digamos que estaría toda esta información que los ingleses y los americanos pues suelen denominar de esta manera. Vale, la última mención que hago aquí en esta diapositiva es que el BEP, veis ya precisamente que es un documento vivo simplemente porque hay una parte precontractual que luego se complementa una vez que se ha firmado el contrato con una parte postcontractual, ¿no? Es un documento que se inicia con cierta información y luego se enriquece con más información, ¿vale? Entonces se dice que es un documento vivo y efectivamente no todos los estándares o todos los clientes tienen todo perfectamente claro. Hay algunos que sí, que saben exactamente lo que quieren, te dan su plantilla del BEP perfectamente definida, te dan sus plantillas de cada uno de estos documentos perfectamente definidos y tú casi lo único que tienes que hacer es pensar una estructura y plasmar y rellenar todas estas plantillas, dárselas al cliente y el cliente ya pues dice, vale, ya entiendo cómo vas a hacer el proyecto, ¿no? Pues se lo das en su propio formato y el cliente lo recibe y ya está muy familiarizado con él. En países donde la metodología BIM no está tan implantada, como puede ser España, aunque se ha avanzado mucho en estos años, pero todavía, bueno, no está tan implantada como en los países nórdicos o en Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos, se considera que es un documento vivo, porque tú empiezas con una estandarización o unos contenidos básicos, al cliente le parece suficiente, le parece que garantiza, ¿no? Tú lo que le escribes en el BEP, en la primera versión del BEP, precontractual o postcontractual, le garantiza que va a recibir un proyecto más o menos como él lo quiere, estamos contentos con el BEP, y luego a medida que vamos desarrollando el proyecto, pues incorporamos determinada información que en un inicio no habíamos incorporado. Determinados clientes, como ya digo, que no tienen esa estandarización tan perfectamente desarrollada, pues es normal que el BEP sea un documento vivo que se enriquece pues casi hasta el final, ¿no?
también si hay hay un propósito de hacer un análisis basado en BIM, un análisis energético de algún elemento de la edificación, y cuando nos enfrentamos a ese análisis hay algún problema con el software, que pasa mucho. El software no es totalmente robusto, no importa bien la información de un modelo de edificación a otro, y finalmente no podemos garantizar la metodología BIM de interoperabilidad entre ambos, pues se modifica el BEP y se dice, bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera, y se hace una modificación al BEP y se cambia, ¿no? Esas condiciones siempre de acuerdo con el cliente. ¿Vale? Pues con esto básicamente he dado una pincelada de lo que es un BEP a nivel general. Ahora nos meteremos en la plantilla y veremos cada uno de los apartados que tiene. Y algo que es interesante también, en referencias a las plantillas que vamos a ver ahora, pues que en algunos casos, en casi todos, ¿no? El acrónimo EIR os tendría que sonar, ¿vale? EIR suelen ser los requerimientos del cliente, los Employer Requirements, ¿no? En este caso, la I de información, porque estamos en metodología BIM, ¿no? Vale, que sepáis que normalmente una administración o un cliente, si entiende de BIM y está pidiendo que se genere su proyecto en esta metodología, va a tener una serie de requisitos. Y estos requisitos te los va a dar en un documento que se llama EIR. Y ese EIR, bueno, o te lo puede dar en un documento de licitación y tú generar el EIR en base a lo que te ha dicho, ¿no? Generas un EIR y con ese EIR desarrollas el BEP. Son normalmente requisitos más generales que los vamos a complementar o los vamos a particularizar en el BEP en cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, el cliente dice, yo quiero que mi edificio sea sostenible. Eso es un EIR, ¿no? Bueno, es un objetivo muy general. El EIR podría ser, yo quiero que consigamos la etiqueta LEED Platinum, ¿vale? Que es algo más concreto, ¿no? Y quiero que el análisis energético lo hagáis con el software BIM. Ya eso va todavía más concreto todavía, ¿no? Eso es un requisito del cliente. Sabe que las herramientas que se van a usar son herramientas tridimensionales de calidad en la metodología y quiere que la certificación LEED se justifique con esas herramientas, ¿no? Bueno, es un requisito que él exige él, porque a lo mejor dentro de este organismo público, dentro de este cliente privado, hay alguien que es especialista en esta rama y pide al que le vaya a hacer el proyecto que eso tiene que hacerse así, ¿no? Pero esto es un requisito que tú lo recibes como un requisito general y luego dices, vale, pues yo voy a hacer el modelo energético en este software, voy a exportar el modelo arquitectónico a esta herramienta de análisis energético, en esta herramienta de análisis energético voy a simular el edificio, voy a sacar los outputs, los documentos de certificación, los voy a sacar de esta manera y con esa descripción que tú harías en el web estarías justificando los requisitos del employer, ¿no? Del cliente. ¿Vale? Pues bueno, que os suene el acrónimo EIR, que es bastante importante dentro de la metodología BIM. Se refiere básicamente a los requisitos del cliente en relación con la información, ¿no? Cuando hablamos de información, recordad de las siglas BIM, Building Information Modeling. Todo esto trata de información. ¿Vale? Vale, pues la referencia que vamos a ver ahora rápidamente, pues mira, os hago siempre la referencia clásica en relación al BEP. La Universidad de Pensilvania, que fue una de las primeras en desarrollar, teorizar sobre la metodología BIM, sobre cómo un modelo tridimensional con capacidad de albergar información podía servir para todo lo que puede servir, ¿no? Y entonces, la Universidad de Pensilvania estableció una serie de guías y una serie de documentos de referencia muy útiles que los hemos estado usando los que llevamos en el BIM más tiempo. Estos son los documentos de referencia que hemos usado casi desde el principio, porque ellos fueron casi los primeros en meterse en este fregado, ¿no? Del BIM. En este mundillo y teorizar, ¿no? Teorizar sobre las posibilidades que esta metodología tenía, ¿no? Luego vamos a ver, por supuesto, la página española para que tengáis esas referencias. Cuando hagáis un proyecto aquí en España, siempre será bueno
fijarse en las guías que se han desarrollado para España, porque va a ser más fácil que nos entendamos todos si usamos los estándares que se han desarrollado aquí. Es verdad que son estándares que no están totalmente completos, bueno, están muy completos, pero que siempre se puede particularizar algo más o siempre se puede cambiar algo más. Pero como base para hacer proyectos en España yo creo que son mucho más útiles porque los han redactado personas de este país que trabajan en el sector y que entienden el sector como lo entendemos nosotros, ¿no? Para desarrollar proyectos de construcción aquí en España. Entonces, os pasará que si vais a referencias como las de la Universidad de Pensilvania o vais a referencias como las de la que vais a mostrar ahora para licitaciones públicas en Escocia, veréis que, bueno, pues sí, se entiende bien, tú lees el documento, pero veréis que un poco quizás sea mucho más entendible la plantilla española simplemente porque la han desarrollado personas de nuestro país y culturalmente pues hay mucha más afinidad, ¿no? en cómo se trabaja. Y luego pondré otro ejemplo porque veréis que los casos reales que vamos a ver, los ejemplos que voy a poner, pues hemos trabajado nosotros, personalmente yo en Architect Solution con proyectos de Colombia, proyectos de Perú, proyectos en Arabia Saudita, pues cada uno va a tener sus referencias BIM en su país y os lo enseñaré para que tengáis, vamos, que sepáis que en casi cualquier país vais a poder encontrar cierto contenido de referencia. Vale, pues vamos a analizar algunas de estas. Voy a intentar a ver si no me lío mucho con las pantallas. No sé si veis ahora el explorador. Yo por ahora no lo estoy viendo. Vale, eso es porque no he compartido No, la aún pantalla. Gracias, tranquilo. Eso es porque no he compartido la pantalla. Voy a parar un momento y comparto la pantalla completa, ¿vale? Para que veáis que creo que he compartido la ventana de PowerPoint. Por eso veis la presentación, pero no veis el escritorio. Vale, perfecto. ¿Vale? Un momentito. Ahora se supone que sí la veréis. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Y voy a poner aquí dos ejemplitos. Vamos a empezar por aquí, por la referencia de la Universidad de Pensilvania. Es tan fácil como que pongáis UPenn con 2 Ns, University Pennsylvania, UPenn, y BIM. Y ya os saldrá directamente la referencia de la página de la universidad. Aquí vais a tener muchos contenidos de referencia y entre ellos fijaos que tenéis la guía de elaboración del BEP, ¿no? Es una guía que es muy completa. Yo diría que una de las más completas porque es la que lleva más tiempo mejorando, ¿no? O sea que siempre la gente que va por delante siempre va estudiando y viéndole posibles utilidades más o puliendo más un poquito la herramienta para que sea más útil, ¿no? Y sea más... Es verdad que, como digamos, quizás se pasa de útil en el sentido de que si estamos en un entorno como es España, donde la implantación del BIM es menor, quizás la guía del BEP de la Universidad de Pensilvania sea demasiado detallado o tenga demasiado contenido que a lo mejor nosotros no terminaremos por definir en nuestro proyecto BIM, ¿no? Pero es una buena guía. El que quiera aprender sobre las posibilidades que una planificación bien hecha de BIMs para hacer un proyecto, pues que recurra a esta guía, ¿no? ¿Vale? Aquí tenéis diferentes links. Veis aquí la versión de 2019, la versión 2.2 y tenéis el libro totalmente online, ¿vale? Aquí vais capítulo por capítulo online y tenéis toda la información, ¿vale? Tenéis los apéndices de uso BIM, tenéis todas las explicaciones, la verdad es que está muy bien, os lo recomiendo. ¿Vale? Pasamos ahora, como teníamos en la presentación, a la referencia española, la referencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Antes yo creo que dependía de Fomento o del Ministerio de la Edificación, no me acuerdo ya, porque como cambian los nombres de los ministerios, yo me pierdo un poco.
Entonces, ahora lo que era originalmente la página es .bin, que era la plataforma donde se desarrolló toda esta documentación de referencia, ya se ha integrado en la página del Ministerio, ¿vale? Entonces, metéis aquí, que es BIM, os explica un poquito el concepto del BIM, según lo entiende el Ministerio, y si os vais aquí un poquito más abajo, no me estoy equivocando, no, aquí no más abajo no, tenéis la pestaña de biblioteca, tenéis las referencias para elaboración de documentos, ¿vale? Tenéis el documento es .bin, fijaos, aquí conserva la denominación de la antigua página, ¿no? Glosario de términos, tenéis el BIM en 8 puntos, son referencias divulgativas sobre cómo entender el BIM para proyectos de licitaciones públicas en España. Cuando hablamos de proyectos de licitación pública en España, puede aplicarse a cualquier proyecto, simplemente que el gobierno tiene que facilitar esa información para que los licitadores puedan licitar. Entonces, bueno, pues lo han hecho y aquí tenéis la información. Si pincháis en guía para elaboración de un PEP, fijaos que aquí lo llaman PEP en vez de BEP, porque estamos allá en España, pues os va a salir una ventanita, un archivo comprimido con 3 documentos. Os los voy a enseñar. ¿Vale? Aquí los tenéis. Tenéis el documento plantilla PEP, los anejos, que os acordáis que antes os mencionaba el MBS, el MIDP, el TIDP. Bueno, básicamente nosotros hemos hecho un Excel de anexos y aquí lo resumimos todo, ahora lo enseño. Y una guía de elaboración. Para el que tenga dudas rellenar el PEP, pues que pueda rellenarlo sin problemas. Y ahora os enseño la guía del BEP español. A ver si la encuentro. La tenía abierta por aquí, preparada. Aquí la tengo. Creo que la veis, ¿no? Vale, pues esta sería la plantilla de elaboración del BEP. Y ahora vamos a ir ya a meternos en faena y analizar qué lleva el documento, ¿vale? Plan de ejecución BIM, objeto en el ámbito del documento propiamente dicho, el objetivo del documento, el alcance del documento, el histórico de revisiones de este documento, del BEP, y el proceso de cambios al plan de ejecución, ¿vale? Aquí, recordad que estamos hablando del documento. Es importante, como es un documento vivo, definir, bueno, el objetivo es un objetivo más general. Si el proyecto es más particular, pues podemos concretar el plan, el objetivo principal del documento, pero básicamente va a ser un objetivo general de un plan de ejecución BIM, no va a tener complejidad. El alcance, pues también, si nos referimos al documento, el alcance va a ser el alcance típico del documento. Quizá en algún proyecto concreto, pues imaginaos que un proyecto no versa sobre la parte de construcción, ni operación ni mantenimiento, pues aquí en el alcance podríamos referirnos a que el BEP solo hace referencia a la parte de diseño, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a alcance. Y el histórico de revisiones, ¿no? Esto lo vamos a ver por aquí, que es simplemente, pues es una trazabilidad, ¿no? Trazabilidad del histórico de revisiones, se indicará el objetivo del presente plan, todo lo que hemos comentado, todo esto muy burocrático, ¿vale? Información muy básica del proyecto. Hitos del proyecto, ¿vale? Ya el apartado 2. Proyecto propiamente dicho, ya pasamos del documento propiamente dicho y entramos ya al proyecto sobre el que vamos a describir el PEP. ¿Vale? Datos de identificación, hitos del proyecto, objetivos BIM, requisitos BIM y documento de referencia. ¿Vale? Vamos a ir. Datos de identificación, simplemente nombre de proyecto, vamos, rellenamos, ¿no? Toda esta información siempre es muy útil porque la tenemos centralizada en un documento. Cuando hagamos un modelo BIM, ¿cuál era la literalidad del nombre del proyecto? Que el nombre del proyecto tiene su nombre propio y tiene que siempre denominarse así. Pues estará en el BEP. Vamos aquí al BEP y aquí lo tenemos indicado. Aquí estará el nombre del proyecto tal y como tiene que ser oficialmente. ¿En qué dirección está? Pues un proyecto de edificación, pues dónde está situado, la fecha de comienzo, la fecha de final, todos los datos relevantes los ponemos aquí. Hitos del proyecto. Esto lo comento porque es algo que normalmente en el trabajo final de máster se confunde mucho. Los alumnos confunden los hitos del proyecto con el propio alcance del proyecto, ¿vale? Es verdad que aquí, dentro de cada hito, vemos una descripción básicamente de alcances, ¿no? Es decir,
qué contenidos tiene cada hito, ¿vale? Por eso quizá hay cierta confusión, ¿no? Cuando generamos esta tabla en el TFM, en el trabajo final de máster, y cuando la generamos en un proyecto profesional, tenemos que tener mucho cuidado de cuántos hitos hay. Y los hitos son estos, por ejemplo, estos que estamos viendo aquí. En un proyecto de diseño, normalmente, tú harías unos trabajos previos de toma de datos, vas a la parcela, mides la parcela, ves dónde está, haces fotos. Bueno, hay una serie de trabajos previos que hay que documentarlos, ¿no? Pues esto sería el hito número 1. El hito número 1 en el sentido de que muchas veces cada hito tiene asociado una entrega. No siempre, pero a veces sí. Entonces, quizás a lo mejor la primera entrega sería de trabajos previos y proyecto básico a la vez. O a lo mejor el cliente te pide trabajos previos, la primera entrega y luego aparte el proyecto básico. Bueno, todo esto se define aquí, ¿no? Fecha de inicio, fecha de entrega y se habla de todos los alcances que tiene que tener los trabajos previos. En este caso, muy relacionado con la metodología BIM, pues un escaneo láser de nube de puntos que luego incorporaremos al modelo tridimensional. Y la topografía, por supuesto, ¿no? La topografía que puede ser en base a también herramientas tridimensionales tipo fotogrametría por dron o algún otro método ya más moderno, que no sea simplemente el de estación total manual. Bueno, pues lo que sea, ¿no? Toma de datos, reportaje fotográfico, lo que sea. Y esto es un hito. Es un hito porque el cliente te lo ha definido así. A lo mejor tú, si no el cliente no te define nada, pues tú dices, no, yo te entrego el proyecto básico y dentro del proyecto básico ya te pongo un anejo de trabajos previos. Y entonces este hito de trabajos previos no existiría, estaría formando parte del hito proyecto básico. ¿Qué os comento con esto? Que hay que tener muy claro que los hitos del proyecto no es el alcance. Los hitos están relacionados sobre todo con las entregas, ¿vale? Cuando el cliente te pide una entrega. O temporalmente se ha dividido el proyecto temporalmente en varias fases, ¿no? Y cada una normalmente tiene una entrega, ¿vale? Entonces se define. Se hace una tablita con todo, ¿vale? Objetivos BIM del cliente. Pues aquí es donde entramos ya en la parte más peliaguda. ¿Qué quiere el cliente a efectos del BIM? Va a depender muchísimo del cliente. Va a depender muchísimo del país donde estemos. Va a depender muchísimo de la cultura, ¿no? En donde estemos. Los países más del norte de Europa, anglosajones, pues son más dados a estandarizar todo, lo tienen todo más claro, van a ser mucho más concisos a la hora de pedir determinados elementos del modelo BIM y nosotros vamos a ser más flexibles en eso, en general. A medida que pasa el tiempo, pues iremos estandarizando. Pero todo esto tiene que ver con el uso que le vamos a dar al BIM. Entonces, en los países donde está más avanzado, pues es normal que los objetivos BIM estén más claros y que pidan cosas más concretas. También, como hay mucha estandarización, los objetivos BIM podemos tener una lista de objetivos BIM más o menos que se requieren en todos los lugares. Por ejemplo, documentar el proyecto. Un objetivo BIM va a ser que los planos del proyecto, en general los planos o cualquier documento, se extraiga del modelo, o sea, documentar el proyecto, ¿no? Es un objetivo BIM general. Luego, requisitos BIM del cliente, pues yo quiero que me documentes el proyecto, pero que me lo documentes extrayéndome los planos en formato DWF, DWG y PDF. Eso sería ya más bien un requisito BIM, ¿no? En el sentido que quiere conseguir el objetivo de una determinada manera, ¿vale? Aquí, pues tened cuidado, simplemente daros cuenta que objetivos normalmente son objetivos más generales y requisitos son aspectos más concretos de los objetivos generales, ¿vale? Y que hacen referencia a eso, cosas más particulares del modelo del modelado, la información de la documentación, ¿vale? Y los documentos de referencia del proyecto, pues cualquier documento de referencia, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un BEP y nos hemos basado en la plantilla del plan de ejecución BIM del Ministerio de Transportes, ¿no? Pues uno de los documentos de referencia tendría que ser, efectivamente, pues todos estos que os he enseñado de aquí, todos estos que os he enseñado antes, pues
la guía de elaboración del BEP del Ministerio, la plantilla de anejos, la plantilla BEP, luego otros estándares como, por ejemplo, el estándar de nivel de desarrollo LOD, de desarrollo nivel de detalle geométrico, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier documento de referencia, pues aquí habrá que detallarlo, ¿vale? Usos del modelo. Estos son los usos BIM, que también normalmente crea algo de confusión, ¿vale? Aquí tenéis la plantilla del BEP y no tenéis ningún ejemplo. Probablemente si vayamos a... Lo he cerrado, disculpadme. Si vayamos a la guía de elaboración, ¿vale? Veremos ejemplos, ¿no? De usos. ¿Vale? Estoy buscando y ahora lo enseño. Aquí, efectivamente, fijaos, si queréis una definición de usos BIM, que son a veces, si los veis, si los miráis en la referencia de usos BIM de la Universidad de Pensilvania, veréis que son 23 usos BIM. Y son usos BIM, bueno, obviamente los denominan en inglés, en su idioma, y quizás, si no estáis muy familiarizados a esa estandarización, pues os va a resultar algo confuso. Entonces, mira, una referencia para identificar los usos BIM de esta plantilla, pues os viene muy bien, porque aquí están redactados en español y los podéis identificar muy claramente. Y además la diferencia, el desglose de usos BIM que hace la plantilla española es más entendible por nosotros que los que se estandarizan por parte de la Universidad de Pensilvania. Que no es que la otra sea muy difícil de entender, pero aquí lo tenéis un poquito más clarito, ¿vale? Entonces, este es el documento de la guía de elaboración del BEP, no confundir con la plantilla del BEP, ¿vale? Y tampoco confundáis, por favor, vuestro BEP con la plantilla o vuestro BEP con la guía, que también sucede. Cogéis la plantilla y copiáis y pegáis a la hora de elaborar vuestro BEP en vuestro proyecto, ya sea profesionalmente o ya sea y se nos olvida muchas veces, pues, no, voy a repasar los usos y voy a ver de verdad qué estoy haciendo yo en mi proyecto, ¿vale? Entonces, aquí tenéis que poner qué es lo que vais a hacer de verdad, porque no todos los clientes os van a pedir todo. Sobre todo si es un proyecto de diseño, los usos BIM van a ser los usos típicos de diseño. Por ejemplo, a ver si no lo he cerrado. Los usos BIM. Fijaos, tenemos planificación, la fase inicial, diseño, un proyecto de arquitectura, un proyecto de ingeniería, en la parte de diseño, luego tendríamos la construcción, operación y mantenimiento e incluso aquí, fijaos, han detallado demolición. Normalmente no se detalla esta fase, pero fijaos que aquí lo han detallado. Entonces, los usos típicos en diseño, pues son todos estos, ¿no? Son comunes algunos a operación y mantenimiento, a construcción, ¿no? A demolición. Pero, por ejemplo, esto de aquí, replanteo en obra. Obviamente, un replanteo en obra no corresponde a diseño, por eso no está marcado. Y tú no vas a usar un módulo BIM para replantear nada en obra si estás solo haciendo el proyecto de ingeniería. Luego, este uso BIM tú no lo marcarás. Tomas de datos en obras, tampoco lo marcarás. Logística y acopios, tampoco lo marcarás, ¿vale? Esto es importante. Copiad los contenidos de referencia que os sean útiles, pero los particularizáis a vuestro proyecto, por supuesto, ¿vale? Luego tenemos los usos excluidos. ¿Esto por qué lo ponemos? Simplemente porque efectivamente es un ejercicio que hay que hacer como revisión, ¿no? De calidad, un chequeo de calidad. Yo pongo mi tabla de usos excluidos, de usos incluidos, y luego hago el ejercicio de decir, vale, ¿qué es lo que no voy a hacer? Obviamente no lo he marcado aquí, o a lo mejor lo he marcado por error, ¿vale? Entonces, este ejercicio mental de ¿qué es lo que no te voy a entregar, cliente? Tú me pides esto, esto, esto y esto, pero yo no estoy dispuesto a hacer esto y esto y esto. Tú a lo mejor me lo estás pidiendo de forma ambigua y esta ambigüedad no me viene bien porque si me exiges hacer esto, voy a invertir muchas horas y mucho tiempo en hacerlo. Pues ya desde el principio el conocedor de la metodología sabe dónde está el tiempo, dónde se invierte tiempo y tú directamente aquí al cliente, sin ninguna intención de ocultar nada, le dices,
dentro de los usos BIM que se han requerido en el contrato, que quede constancia explícita de que yo no voy a hacer esto, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Siempre ayuda a entender qué usos están incluidos y qué usos no, porque a veces hay determinados usos BIM que están ahí en la frontera de una cosa y de otra, ¿vale? Vale, muy bien. Pues futuros usuarios, pues simplemente es un proyecto, por ejemplo, estamos haciendo diseño y el modelo se quedará realizado en la fase de diseño y luego ese modelo pasará a la constructora que lo construirá y de la constructora luego pasará a la operadora y mantenedora. Pues simplemente podemos indicar aquí que el proyecto se ha realizado hasta un determinado nivel y que determinadas funcionalidades o usos BIM correspondientes a la siguiente fase serán desarrollados por los siguientes agentes, ¿no? que usarán ese modelo para otros cometidos, ¿no? En el ciclo de vida del proyecto. Entregables BIM, pues normalmente se hace un listado, ¿no? Tendremos 20 modelos, modelo de arquitectura, modelo de instalaciones, modelo de estructura, modelo de instalaciones de la planta 5 a la 4, modelo de arquitectura de la planta 6 a la 8. Si hacemos un desglose grande, pues es bueno que, por un lado, los modelos y por otro lado, fijaos que os pone aquí la ayudita de decir derivados de los modelos, ¿vale? Porque normalmente los planos se derivan del modelo. Y también fijaos, plan de ejecución BIM, es otro entregable, este mismo documento, ¿no? O sea que aquí debería hacerse una lista completa de entregables, ¿vale? Nivel de detalle gráfico. Fijaos, si estáis familiarizados con la metodología BIM, os tiene que sonar. Voy a ver si lo tengo por aquí, efectivamente. Fijaos, nivel de detalle gráfico. El típico LOD, ¿no? Del estándar de la IA, de la Asociación Americana de Arquitectos, o de la Universidad de Pensilvania, que creo que usan el mismo sistema. En España, fijaos que no usamos el mismo sistema del LOD, el Level of Development. Usamos nivel de detalle gráfico, nivel de información gráfica y vinculada para definir ambos aspectos, el aspecto geométrico y el aspecto de la información. Fijaos que aquí tenemos una tabla que todas estas tablas de Excel irían como anexo al web, donde decimos, pues para mi proyecto de diseño en proyecto básico yo voy a llegar hasta el nivel G2 de geometría, de nivel de detalle geométrico, y para el nivel de proyecto constructivo voy a llegar hasta el nivel G3, pero yo no voy a llegar hasta el nivel G4, ¿vale? ¿Vale? Pues simplemente en el web diremos que nuestro nivel de detalle del proyecto es G2, G3 o el que sea, ¿no? En cada fase del proyecto. Luego hay una tablita que tenemos por aquí, tabla de desarrollo, fijaos, para cada uno de los elementos del proyecto se puede detallar el nivel gráfico de cada uno de ellos y el nivel de información. ¿Vale? Esto es importante porque muchas veces la importancia de un determinado elemento en un proyecto no es suficiente como para que modelemos ese elemento en un nivel de detalle alto. Entonces, bueno, cualquier cliente razonable, cualquier cliente que conozca las herramientas, te permitirá que determinados elementos vayan en un G1 y también sabrá que determinados otros elementos pueden ir en un G3 sin ningún tipo de esfuerzo. Por ejemplo, modelar estructuras con detalles de armados, con detalles de placas de anclaje en estructura metálica en Revit, es una tarea relativamente sencilla. Entonces, a lo mejor un cliente quiere tener un modelo tridimensional de esas piezas y te exige que el nivel de detalle geométrico sea un G4, por ejemplo, para estructura, pero se conforma con que en instalaciones de fontanería pues le des un nivel G3, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que se detalla en todas estas plantillas, ¿vale? Y el nivel de información es la información que incorporamos. Cada elemento tiene a su disposición una serie de parámetros. Por defecto, Revit, por ejemplo, que es el software que yo más uso, tiene una serie de parámetros. Muchos de ellos son estos, pero quizás otros no. No hay ningún problema. En Revit podemos incorporar parámetros. Entonces, incorporamos parámetros y previamente el cliente nos ha exigido que pongamos toda esta información, o nosotros, que tenemos una base de datos muy grande,
ya por defecto se la ofrecemos al cliente y como se la ofrecemos la ponemos en el pre-BEP y el cliente ve que nuestra ingeniería le está ofreciendo muchísima información y muchísimo nivel de detalle en los proyectos y al final te lo adjudica a ti porque eres capaz de darle más información sin perder más tiempo. ¿Vale? Pues entonces, si toda esta información nosotros la tenemos ya elaborada, pues la podemos ofrecer al cliente. Y se supone que el cliente, por el mismo precio, porque nosotros ya la tenemos elaborada y la podemos ofrecer, por el mismo precio nos dará el trabajo a nosotros y rechazará a otros a lo mejor, ¿no? Porque le estamos dando más por el mismo precio, ¿vale? Todo esto es importante desde ese punto de vista, ¿vale? Nivel de detalle gráfico. Nivel de información, pues efectivamente, simplemente rellenar parámetros. Determinados parámetros con determinada información, pues se rellenan y ya el elemento viga, pues se sabe que es del metal tal, de las características tal, todo esto va directamente en el modelo viga. Tabla de desarrollo del modelo os lo acabo de explicar. Ya para cada uno de los elementos, normalmente, fijaos que se aplican con una determinada clasificación, ¿vale? Hay estándares que clasifican los elementos, ¿vale? Fijaos, código, AD, todos estos códigos están estandarizados, sistema de clasificación. Podemos usar otra clasificación con números, por ejemplo, no con letras. Pues dependiendo del estándar que sea, pues se llamarán de una manera o de otra. Clasificación, pues Uniclass, Omniclass, no sé si os suenan esos sistemas de clasificación, esos estándares, pero se usan precisamente simplemente para ordenar la información, no para otra cosa. Se ordena la información con un criterio determinado, siguiendo un estándar determinado. Y una vez que se ha identificado cada elemento, pues se dice, bueno, pues este elemento va a ir con un nivel de detalle gráfico G2, no va a tener información gráfica y la vinculada, pues le voy a añadir un vínculo a un PDF de una especificación técnica. Va a tener su vínculo ahí y yo ya voy a tener identificado la información que tiene ese elemento. Organización del modelo. Estructuras de datos, ¿vale? Aquí es cómo llamaríamos a los archivos, ¿vale? Esto es muy importante. Lo que pasa es que no lo vamos a ver ahora. Pero toda la información tiene que estar muy bien clasificada y muy bien nombrada, ¿vale? Esto tenéis estándares. Si hacéis el máster con nosotros, pues os informaremos de todas las posibilidades de distintos estándares para hacer toda esta clasificación. Clasificación, como hemos visto antes, la misma clasificación que aplicamos en esta tabla, pues puede ser una de ellas. Omniclass, tabla 21, tabla 23, Uniclass, Uniformat, hay un montón de clasificaciones y cada una se usa para una cosa. Luego aquí empezamos ya, organización de capas, organización de parámetros, son cosas ya más específicas. Esto precisamente, a no ser que el cliente tenga mucho interés en ello y os pida esa información, son cosas que precisamente podrían a lo mejor detallarse menos en un pre-BEP y luego ya terminar completándose en un post-BEP. O simplemente el cliente te dice lo que tienes que hacer, tú dices que lo vas a hacer en el pre-BEP y luego ya en el post-BEP simplemente pues lo haces. Y dice, bueno, pues se ha hecho así, 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 siguiendo los estándares del cliente. Listo. Matriz de interferencias, fijaos, normalmente es para hacer el chequeo de interferencias. Aquí tenéis el ejemplo de cómo se haría en el anexo de matriz de interferencia. Normalmente es una matriz, como veis, donde están todos los elementos por filas y por columnas. Y se dice qué tipo de clash, qué tipo de colisión, la importancia de cada colisión se va a producir con un elemento o con otro. Por ejemplo, todas las de estructuras veis que son de alta importancia. La estructura poco arreglo tiene ya en obra, o sea que hay que solucionar los problemas en diseño. Por eso son de prioridad alta, ¿vale? Y chocar acondicionamientos del terreno con acondicionamientos del terreno, pues veis que tiene poca importancia. Entiendo porque las labores de nivelación, si hay pequeñas desviaciones, tampoco metro cúbico arriba, metro cúbico abajo, no creo que sea demasiado importante, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de cómo se haría la matriz y habría que indicarlo aquí, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Y tal. Origen de coordenadas, pues esto es más información concreta, pues diríais cómo está referenciado el proyecto geolocalizadamente, ¿no? Y se pone la información. Niveles de referencia, ya pues eso, un edificio que tiene 20 plantas, pues tendrá 20 niveles, uno por cada planta, tendrá niveles secundarios, bla, bla, bla.
se refiere todo ya, y ya fijaos que hay información mucho más particular de cómo se está modelando y cómo se está informando. ¿Vale? Esa es la información que decíamos antes. No es tan importante al principio y se detalla una vez que se ha firmado el contrato. Luego, verificación de entregables es simplemente un proceso de calidad, cómo se va a verificar los entregables que se entregan, ya sea desde el punto de vista de calidad o desde el punto de vista de que no falte ningún entregable, que todo sea coherente, o que el contenido y la calidad del entregable sea la que tiene que ser. Y luego ya aspectos de recursos humanos que quizás estarían bien que estuvieran al principio del documento y al final pues sería lo más, ¿no? Lo que hemos comentado. El cliente quiere saber cuánta gente va a estar trabajando y qué tipo de trabajo va a hacer, ¿no? Como garantía de que se va a poner recursos para hacer el proyecto y el proyecto va a salir de mejor calidad porque hay recursos, ¿no? Organigrama, equipo, trabajo, todo esto es información. Esto es precisamente lo que comentaba antes, que son elementos menos importantes cuando hacemos el trabajo final de máster, ¿no? Porque a mí me interesa que me digáis aquí que estáis entendiendo qué es lo que hay que hacer, me ponéis una referencia mínima de qué roles hay y tal, y yo ya sé, vamos, que no hay mayor problema. Pero tampoco es algo que yo en un trabajo final de máster vaya a valorar. Sin embargo, el mapa de procesos sí es importante, ¿no? Esto es una de las cosas que pedimos en el trabajo final de máster, que es cómo vas a hacer las cosas. ¿Vas a hacerlas en Zipe? ¿Vas a hacerlas en Revit? ¿Vas a hacer parte en Zipe y parte en Revit? ¿Cómo se va a interrelacionar el Zipe con el Revit? Etcétera. Esto es muy importante para que se conozca cómo se va a trabajar, ¿no? Y qué salida de datos vamos a tener. Gestión de la información, pues, bueno, más apartados de gestión de datos, estrategia de gestión documental, estrategia de comunicación, estrategia de colaboración, todo esto también es útil desde el punto de vista de organización de los equipos de trabajo, de cómo el cliente se va a relacionar con el autor del proyecto, ¿vale? Y por último, mapas de proceso. Pues simplemente lo que hemos dicho de cómo vamos a generar planos, cómo vamos a generar determinadas salidas de datos, determinados informes de análisis, pues todo esto normalmente se pide en un diagrama de flujo donde se ve muy claramente qué herramientas se van a usar y quién va a intervenir en cada proceso. Vale, esto tiene muchísimo trabajo, normalmente cada empresa lo hace una vez de acuerdo a sus equipos de trabajo y si el cliente pide una cosa más especial, pues se adapta, ¿no? Esto es algo que os pedimos en el máster, pero que os lo pedimos de una forma más sencilla, ¿no? Simplemente para que yo sepa cómo vais a trabajar, ¿vale? Y ya está, esto sería el contenido de un BEP, un contenido de un BEP que en lengua española os puede servir muy bien para desarrollar cualquier trabajo final de máster. Cualquier trabajo profesional. Y bueno, también lo aplicamos al máster, ¿no? A la hora de desarrollar el TFM. Y poco más, os quería enseñar ya, me parece que vamos ya ocupando la hora. Y dejadme que vuelva a la presentación. Bueno, os quería enseñar también aquí, por ejemplo, veis, tengo dos ejemplos de un pre-BEP y de un post-BEP. Fijaos que la primera parte es la misma, de un pre-BEP, ¿no? Este es del organismo escocés para el BIM, para licitaciones públicas. Fijaos que la parte del pre-BEP es parecida, luego aquí son apartados más generales, más sencillos, más escuetos, y aquí se hace un desglose mucho más detallado de toda la información del proyecto en el post-BEP, ¿no? Estas son ambas plantillas, ¿no? Luego tenemos también, fijaos, la particularización para la Junta de Andalucía, la comunidad de la que somos, del BEP del Ministerio. Perdona, que lo tengo por aquí. Fijaos que incluso el tipo de letra y las tablas pues son parecidas, se han mantenido el naranja como color principal del documento, no ocultan que se han basado en la plantilla del Ministerio, pero luego la Junta de Andalucía concreta más, ¿vale? Si os metéis aquí, en las tripas de esta guía del BEP, esta plantilla, veréis que se detalla más. Fijaos los usos BIM, los tienen más detallados, ¿vale? Son proyectos de obra pública, determinados proyectos, y entonces ya la Junta de Andalucía sabe qué es lo que quiere y te lo detalla, ¿vale? Esto lo define igual, fijaos. Y luego, por último, pues ya está. No, por último no. Esto era lo último que os quería enseñar, ¿vale? La plantilla pre-BEP y BEP así más anglosajona, de referencia
Aquí tendríamos el MIDP como anexo y tal, son documentos separados. Y tenemos nosotros nuestra plantilla española con el BEP normal y sus anejos en Excel, ¿no? ¿Vale? Y volviendo ya a la presentación para concluir, pues os puedo comentar los casos reales en los que yo he participado. Pues, por ejemplo, allá por 2016 estaba yo trabajando en la empresa de la ingeniería SENER, una ingeniería, una de las más potentes de España, en Barcelona. Y justo en el año 2017 creo que pues ya volví a la empresa en la que estoy hoy, a Airtec. Y precisamente pues aquí empecé yo con mis compañeros en SENER a plantear el aeropuerto de Denver desde el punto de vista BIM, y cuando llegué a Airtec, pues bueno, Airtec precisamente estaba involucrada en este proyecto también en otra parte. Menos BIM, pero estaba involucrado también, una curiosidad de la vida, ¿no? Total, que vi el proyecto de dos puntos de vista diferentes, y desde el punto de vista BIM os puedo comentar que el cliente Aeropuerto de Denver es un cliente que sabe muy bien lo que quiere en BIM, ¿no? Hasta el punto de que te facilitaba toda la documentación de referencia, todas las plantillas de todos los documentos, para que tú los rellenaras exactamente tal cual ellos los querían. Y también te facilitaban plantillas para las herramientas de Revit, porque ellos exigían Revit, y te facilitaban las plantillas en formato Revit para que tú trabajaras directamente con ellas. Luego, clientes así, que son muy exigentes, pero también te facilita mucho el trabajo porque ya saben lo que quieren y te lo facilitan, ¿no? Te dan la información de referencia y tú simplemente la tienes que usar. Luego, obviamente, tú desarrollas el trabajo, ¿no? Todo el modelo, todo eso lo desarrollas tú, pero te facilita mucho el estándar que tienes que aplicar. Este es el caso ideal, en mi opinión es el caso ideal. Un cliente sepa mucho de BIM y te pida algo concreto y tú hagas ese algo concreto y listo. Eso es mucho mejor para ofertar, sabes perfectamente cuánto va a costar, no tienes incertidumbres de ese tipo, en el sentido de que, bueno, tendré que hacer esto, tendré que hacer lo otro. No, el cliente ya te lo dice. Un ejemplo totalmente diferente es al inicio de 2017, el aeropuerto que hicimos ya con Airtech Solutions, con AENA. Pues era un proyecto de ampliación del terminal de pasajeros del aeropuerto de Tenerife Sur y se pedía también tecnología BIM. Pero fijaos que esto estaba empezando en España, había muy poquitos, que yo sepa, poquitos proyectos ya ejecutados desde el punto de vista de la edificación a nivel de obra pública, y AENA tampoco tenía muy bien implantada la metodología dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Que el pliego de prescripciones técnicas de este contrato pedía BIM de forma muy generalista. Tanto que nosotros nos comprometimos en este contrato a desarrollar un poquito el estándar que íbamos a aplicar en el proyecto, de acuerdo con el cliente, por supuesto, ¿no? Pero el cliente no tenía, salvo 2 o 3 requisitos muy claros, no tenía claro hasta dónde querer llegar con la metodología BIM. Y eso es peligroso en el sentido que para que el desarrollo del proyecto puede costar muchas horas desarrollarlo cuando hay una indefinición de esta clase y el cliente al final te acaba exigiendo eso, ¿no? Una cosa concreta. Entonces, esto tiene su peligro, pero bueno, hubo muy buena comunicación con el cliente, con los responsables de BIM de AENA de ese proyecto, y pues lo desarrollamos de forma más razonable, le propusimos contenidos razonables, ellos los aceptaron, y desde el punto de vista BIM pues se entregó un modelo en formato nativo Revit que, si bien no incorporaba toda la información que nos hubiera gustado, pero es perfectamente utilizable en fases posteriores para incorporarle toda la información que se requiera, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que tú puedes quedarte en un determinado punto, pero la información la tienes, el modelo lo tienes y simplemente lo tendrías que mejorar, ¿no? Luego, otro ejemplo que me gustaría comentar es el aeropuerto Jubail en Arabia Saudí. Trabajamos con un organismo local, público, que su project management lo lleva una empresa americana, Bechtel se llama, ¿no? Esta empresa americana, como buena empresa de ingeniería anglosajona, pues lo tiene todo muy bien estandarizado. Tiene toda la documentación, todos los protocolos de calidad, lo tiene todo muy bien documentado y estandarizado. Y el BIM no iba a ser menos. Es cierto que para
para proyectos de 2017 a aproximadamente 2019 no lo tenían todavía implementado, pero en el momento que lo implementaron ya incorporaron a gente experta dentro del equipo de ingeniería de la Royal Commission y esta gente pues tenía perfectamente claro qué es lo que necesitaban pedir. Bueno, ellos probablemente tuvieron su proceso de implantación y una vez que se había implantado, en un momento dado, a partir de determinado momento, ellos empiezan a exigir BIM y lo empiezan a exigir facilitándote todas las plantillas y toda la información de referencia para que tú le entregues un modelo tal y como ellos lo quieren, ¿vale? Aquí no hay indefiniciones de ningunas. Ellos saben perfectamente cómo quieren el modelo, te dan su plantilla del BEP y te dicen, rellene usted esta plantilla del BEP, incorpóreme la información que no está detallada por ser una plantilla. Incorpóreme la información que sea del proyecto. Y entonces, bueno, lo tienen muy bien definido y también son muy exigentes, ¿no? Pues necesitamos clasificar toda la información muchísimo, necesitamos parametrizar muchísimo porque ellos tienen definido que necesitan mucha información para hacer luego esa gestión de la información del proyecto. Luego tenemos el caso que os puedo comentar de Perú. También es un organismo, bueno, un organismo, una empresa, creo que, no sé si tiene capital público, pero vamos, en principio funciona como una empresa privada, es una concesionaria de determinados aeropuertos, se llama ADP, Aeropuertos del Perú. Y precisamente iniciamos el proyecto del aeropuerto de Tumbes, fue el primer proyecto, el primer estudio de perfil, porque nosotros estamos haciendo el estudio de perfil, que es una especie de proyecto básico, es el primer proyecto en BIM. Y tampoco lo tenían implantado, BIM. Pero durante el proceso durante estos años de proyecto, ellos sí han implantado y hemos de hecho incorporado determinados alcances en BIM, lo hemos incorporado dentro del contrato a posteriori. ¿Vale? Hemos tenido que discutir sobre qué cosas se incorporan y qué cosas no. Ha habido muy buena comunicación con el cliente y al final pues se exigían unas cosas y estamos cumpliendo y otras que no se exigían pues hemos llegado a un acuerdo con ellos. Algunas se las podemos dar y otras no, ¿no? Y en cuanto al BEP, por ejemplo, el BEP ellos no tenían una plantilla inicial con la que trabajar y nosotros propusimos precisamente usar una plantilla similar a la española, ¿no? Adaptamos un poquito la plantilla que os acabo de enseñar y sobre esa plantilla pues incorporamos información correspondiente al proyecto y listo. Y para terminar, otro proyecto que quería comentaros es el Aeropuerto del Café, que también en Colombia se está iniciando la implantación a nivel de país del BIM. Ellos ya tenían una referencia que se le había desarrollado una ingeniería inglesa con un fondo de colaboración con el Reino Unido, desde Colombia. Entonces la documentación que nos pasaron, precisamente era un proyecto en Colombia en español, pues era una documentación inglesa, ¿vale? Con estándar inglés, con precisamente el MIDP como exigencia, con el MBS, con todos esos documentos adicionales al BEP, que aquí en España no los indicamos explícitamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se adoptó esa plantilla, la tradujimos al español, completamos todos los alcances, que era un proyecto de obra civil en este caso, para el Aeropuerto del Café, y listo, fuimos desarrollando contenidos con el BIM Manager de Aerocafé, ¿no? Del organismo que gestionaba el proyecto. Y bueno, afortunadamente pues también con buena comunicación pues fuimos acordando qué es lo que se incluiría y qué es lo que no se incluiría. Las diferencias como resumen ya para terminar, pues que hasta que esto no esté totalmente implantado en determinados países pues nos vamos a encontrar clientes como el de Denver, el aeropuerto de Denver o el aeropuerto de Jubail, que saben muy bien lo que quieren en BIM, que lo tienen estandarizado y lo tienen implementado en su plantilla del BEP. Y tenemos otros clientes que por estar en esos inicios de implantación del BIM, pues no se sabe perfectamente lo que se quiere, se tiene una base buena de lo que se quiere, pero no se detalla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir elaborando ese BEP y por eso de ahí lo que comentaba al principio del documento vivo. Y por mi parte nada más, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda que queráis comentar al respecto. Sí, profesor, con respecto al Project, esto es similar al Project, pero una versión muchísimo más completa, veo. Bueno, Project es una herramienta de planificación.
No es así. Tiene relación, por supuesto, porque hay un uso BIM que es planificación de la obra o planificación del diseño, que sí se hace con la herramienta Project, se puede hacer con la herramienta Project, pero un BEP es un documento de planificación más general, es mucho más general. No es tan particular como un proyecto de una obra, un diagrama de Gantt de una obra, no. Es una cosa mucho más general de la metodología BIM. La metodología BIM abarca planificación temporal con project y también abarca otros muchos aspectos del proyecto, que no son la planificación temporal. Supongo que necesitarás meterte un poquito en faena, saber lo que es un poquito más el BIM para entender un poco esto, supongo. Sí, de acuerdo, pero me parece una herramienta súper interesante y de gran ayuda. Muy bien. Sí, José, yo tenía una cuestión. Sí. No sé si lo has comentado. El BEP debe ser desarrollado por el BIM Manager, ¿no? Entiendo. Bueno, efectivamente, normalmente es la responsabilidad, el rol que le toca al BIM Manager. Pero es un documento muy completo y normalmente requiere, como cualquier documento de un proyecto, requiere participación de más de una persona. El BIM Manager lo que hace es establecer o aclarar junto con el cliente qué es lo que hay, qué es lo que hay que redactar. La base más contractual, el pre-BEP, sí lo redactaría totalmente el cliente, pero la parte que hemos hablado de más de desarrollo de cómo se modela y cómo se informa el proyecto puede ser redactado por el BIM Manager o puede colaborar otras personas, ¿no? Los coordinadores BIM. De hecho, yo los BEP, la parte de información, de tabla de desarrollo, matriz de interferencias, todo eso, le pido a mis compañeros que están mucho más dedicados a producción, que me la faciliten porque ellos trabajan día a día con toda esa información, ¿no? Entonces, ellos me la facilitan y yo la incorporo en el BEP. Pero sí, el responsable del documento normalmente es el BIM Manager, sí. Perfecto. Y bueno, otra cuestión que te quería formular era, en caso de que se produzca una actualización, creo que has comentado que el documento donde se tendría que reflejar esa actualización sería en el BEP post-contractual, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, normalmente el BEP precontractual, hombre, con un cliente privado puede haber una negociación muy larga, ¿no? Para llegar a la firma. Con un cliente público, el cliente emite el pliego de licitación y tú licitas. Si no lo haces bien, te quedas fuera de la licitación. Entonces, depende de lo que sea, pues no hay mucha vuelta que dar, pero si es que es privado, sí, tú puedes tener un par de versiones o tres del BEP precontractual, donde tú le mandas una propuesta, él te dice que no, y ahí emitimos 2 o 3 tal, y luego se firma. Y luego, sobre todo, el desarrollo de todos los contenidos, toda la estandarización. Si en un momento dado el cliente quiere una entrega y no le importa que esa parte no vaya detallada, pues tú le haces la entrega y posteriormente vas actualizando el documento a medida que vayas pudiendo incorporar esa información. Pero todas esas actualizaciones deben de ser siempre consensuadas con el cliente, ¿no? Entiendo. Sí, claro, porque es que no... Quiero decir, normalmente cuando tú firmas el contrato, probablemente el cliente en el contrato ponga alguna cláusula que diga que el BEP no puede modificarse de forma unilateral. Y normalmente es así. Vale. Perfecto. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna cuestión más que quiera preguntar a José. Yo, mientras que alguien se anima, también quería comentarte, bueno, preguntarte, pero en este caso sobre ya la metodología BIM en general, porque antes has comentado que llevas desde el 2016, si no me equivoco, trabajando bajo metodología BIM. Bueno, sí, desde 2012 manejando herramientas BIM y un poquito más, más involucrado en la metodología propiamente dicho desde 2016, sí.
entiendo que tú has trabajado antes de la implantación de esta metodología, como se desarrollaban los proyectos antiguamente. Sí, claro. Bueno, se desarrollan en alguna ingeniería y arquitectura, se desarrollan todavía así, y ahora está enfocado exclusivamente a metodología BIM. Así, a grandes rasgos... Bueno, no siempre, no siempre. Afortunadamente, en los últimos proyectos que estamos haciendo, sí el cliente está pidiendo BIM. Entonces yo me hago cargo, soy el director de proyecto, me hago cargo de la dirección del proyecto y a la vez asumo el rol de BIM Manager. Entonces sí, en esos proyectos, pues totalmente, vamos. ¿Y realmente tú dirías que BIM supone un salto, una revolución en el desarrollo de proyectos? Tal y como lo tenemos en España implantado y hasta dónde le sacamos provecho, yo no diría que es una revolución. Pero simplemente por el hecho de, si se respeta la metodología, eso que he dicho que es muy importante, de que la información esté contenida en un único lugar y que de esa se asegure que se extrae toda la información de los modelos, ¿no?, a distintos documentos del proyecto, ya con eso es una pequeña revolución en el sentido de que nos vamos a evitar errores por incoherencia. Antes tú cambiabas un elemento en un plano y tenías que ir a buscar todas las secciones y todos los otros planos donde eso aparecía de otra manera y cambiarlos a mano. Eso ya no hay que hacerlo. Tú cambias un modelo tridimensional y todos los planos que hay donde se ve ese elemento se cambian automáticamente. Entonces, hay ciertos procesos en el desarrollo de la ingeniería que sí suponen un cambio muy drástico y en ese sentido un poco revolucionario, ¿no? Pero lo más revolucionario que va a ser esto es cuando de verdad se implante, de verdad nos olvidemos de determinados documentos en papel, pasemos a la realidad aumentada, trabajemos con el modelo BIM en la obra, eso ya será un salto grande y sí, digamos que es la base de la revolución. Sí, de Pero hecho, todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. Hay ciertos países que ya nos llevan mucha ventaja al respecto, ¿no? Sí, sobre todo más que países, a lo mejor incluso más empresas, ¿no? Empresas constructoras que han visto potencial en la herramienta y que pasan a cambiar su forma de trabajar para usar estas herramientas tridimensionales. Más que países, porque los países no están exigiendo hasta ese nivel. No tienes que usar esto obligatoriamente hasta este nivel. No se puede. No todas las empresas, o sea, forzarías a la empresa a invertir muchísimo dinero en muy poco tiempo y eso no tampoco es razonable, ¿no? Entonces, bueno, se deja libertad. En licitaciones públicas sí, ¿no? Sí, pero en las licitaciones públicas aquí en España no se está llegando a la revolución. Aquella revolución que entendemos del BIM como... Sí se exige BIM precisamente para intentar evitar errores, intentar evitar problemas de presupuesto, olvidos, cosas que no se prevén en diseño, que luego en obra suponen mucho dinero. Eso sí se está exigiendo en determinados proyectos. Muy bien, pues veo que no hay cuestiones al respecto. Eso es porque ha quedado todo claro. Y nada, José, darte las gracias por la webinar de hoy y espero que puedas compartir toda tu experiencia en próximas charlas. Sí, pues nada, cuando queráis, no hay problema. Aquí estoy a vuestra disposición. Pues nada, pues muchas gracias a todos por asistir al webinar de hoy y os emplazo a la siguiente. La próxima semana, el jueves de la próxima semana, vamos a hablar de dimensionado de una instalación de autoconsumo de una vivienda haciendo uso de la herramienta PVSys, ¿vale? Bueno, pues si os parece vamos a dar por finalizada la charla de hoy y ya nos veremos entonces la próxima semana. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.